Bienvenidos a nuestro día. Como pueden darse cuenta, el día de hoy no estamos en la Ciudad de México. En esta ocasión nos encontramos en Guanajuato, en la capital. O mejor conocida como la cuna de la independencia. Para los que no son mexicanos y para los que sí son mexicanos y no saben mucho de historia, les vamos a hacer una muy breve historia de por qué se le llama la cuna de la independencia. México, como ustedes saben, en un inicio fue conquistado por los españoles. En el año de 1810 se juntó un grupo de personas que ya estaban hartas y cansadas de estar dominadas por los españoles, y fue así como se inició el movimiento de independencia, liderado por el cura Miguel Hidalgo. Y es importante esta ciudad ya que aquí fue el origen de esa rebelión. Esta ciudad se nos hace súper interesante ya que cada rincón alberga algo muy mexicano y alberga una historia, entonces los vamos a llevar a que recorran con nosotros Guanajuato. Es importante mencionar esto porque muchos lugares de los que vamos a ir están relacionados con esta historia, entonces acompáñenos. Amigos, a Aaron y a mí nos encanta Guanajuato. ¿Por qué? Porque cada que caminamos por las calles están llenas de historia. Los edificios todavía se conservan con los techos altos y las puertas chiquitas, las calles empedradas. Tiene una magia muy especial que nos gusta mucho. Los mexicanos fuimos colonizados por españoles y casi siempre en todos los pueblos hay una iglesia o una parroquia, una catedral. Tienen diferentes nombres, la verdad yo no les sabría decir cuál es la diferencia de cada uno, para mí todas son como iglesias y se parecen. Y aquí atrás podemos ver, se encuentra esta iglesia, catedral, parroquia, no sé cómo llamarle. Catedral. Pero está muy bonita, véanla. Aaron se equivocó, no es ni parroquia ni ¿qué dijiste? Iglesia, ni catedral, ni iglesia, nada. se llama, bueno, no, yo creo que sí es eso, pero el nombre es Basílica de Guanajuato. Ahorita estamos caminando, vamos para el Teatro Juárez. Ya llegamos al Teatro Juárez. Este teatro es un teatro histórico muy reconocido, lleva el nombre de Juárez por el importante político Benito Juárez, que igual es parte de la historia, esperemos se acuerden quiénes son, si son de México. Su época de mayor auge fue en el siglo XIX. Este teatro fue construido en 1903, sin duda ya tiene muchísimos años de historia y se sigue manteniendo increíble. Por dentro la arquitectura es hermosa, es impresionante cuando entras. Ahorita les vamos a mostrar algunas tomas del teatro por dentro, pero sin duda es una cosa espectacular. Yo creo que es uno de los mejores teatros que he visto. Por fuera tiene un estilo arquitectónico neoclásico y por dentro tiene un estilo ecléctico. Justo enfrente del Teatro Juárez encontramos un jardín que se llama Jardín de la Unión. Aquí es donde se ubica el kiosco principal. Y alrededor pueden encontrar diferentes opciones para comer, desayunar, y lo más comercial que van a encontrar aquí va a ser un Starbucks. Cada estado de la República en México tiene una universidad. La que estamos viendo aquí es la Universidad de Guanajuato. Algo que está súper impresionante es que la arquitectura es increíble. Es inmensa esta universidad, si lo pueden ver, vean todo esto. Para subir tienes que subirte fácil como unos 200 escalones para poder llegar a la entrada principal, que es allá arriba. Guanajuato, aunque es una ciudad pequeña, es muy fácil que te pierdas entre sus calles, porque como que son callejones, como que son calles raras y tampoco hay una como simetría. Entonces, aunque no sea tan grande, sí es muy fácil que te puedas perder en estas calles. Otra cosa de Guanajuato es que está lleno de túneles, pero son túneles súper bonitos y toda la ciudad está conectada por los túneles. Primero les digo, vamos subiendo al Pípila, pero para el Pípila hay dos caminos. Hay un como trenecito que te sube muy fácil y ya llegas hasta el Pípila, pero nosotros tomamos el camino largo, que es el camino caminando, que es subir como por todos los callejones de Guanajuato. Subimos y llegamos al Pípila. Ahorita ya estamos en la última parte, pero fue muy cansado. Ya estamos llegando aquí al Pípila. El Pípila se ubica en uno de los puntos más altos de Guanajuato, entonces esto, además de que es un monumento increíble, nos da una vista espectacular de toda la ciudad. El Pípila se llamó Juan José de los Reyes Martínez. Él formó parte de las filas del ejército de Miguel Hidalgo, el que les contamos hace un ratito, y participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que fue el
pilar más importante para que esto pudiera suceder. Este cuate fue un héroe mexicano muy grande, ya que tomó una losa gigante, se la puso en la espalda Para que las balas que estaban en ese momento no pudieran atravesarlo. Él llegó hasta la Alhóndiga de Granaditas y prendió fuego para que los insurgentes pudieran entrar al lugar. Hasta arriba del Pípila hay muchos puestitos que venden demasiadas cosas. Venden desde jarritos, como los que compramos en San Miguel, más o menos. Venden fruta, algo que se llama guacamaya. La vez pasada no las quisimos probar porque no se nos antojaron mucho, pero ahorita sí las vamos a probar a ver qué tal saben y de qué son, de qué se tratan las guacamayas. Los jarritos que les contábamos tienen un nombre muy peculiar, se llaman rusas. Bueno, hay más cosas, ¿no? Pero lo que nos llama la atención son las rusas por el nombre, ¿no? Suena un poquito alburero también. Entonces vamos a recordar que tienen, no me acuerdo, seguro tienen refresco, pero no sé qué más tengan. ¿Qué lleva la rusa? ¿Las rosas? Lleva refresco de toronja con hielo, limón, chile, jugo de naranja. Y ahora para acompañarnos vamos a comprar unas guacamayas. No estamos seguros de lo que es, pero vamos a ver. Vean esta cosa, está gigantesca, no sé ni cómo le vamos a morder, pero trae una combinación extraña. Esto es chicharrón de cerdo. Para los que no conocen muy bien qué es el chicharrón, es una capa de piel que le quitan al cerdo, entonces la hacen frita y queda esta textura. Después se mete en un bolillo para que se haga como una especie de torta y se le pone una salsa encima. Esto se llama guacamaya. Es de Guanajuato, pero se ve más chilango que nada. Así de grande la guacamaya. ¿Sí? Pero si no querías. Está muy buena. Ahora sí yo no sé cómo la voy a morder. Me gustó mucho, siento que la salsa le da el toque especial. Tiene aguacate, entonces esta combinación sí sabe como un taco de chicharrón, pero el pan le da un sabor dulce, extraño, pero está muy bueno. Esto con la rusa, esta cosa tan deliciosa nos costó 25 pesos. Como pueden ver, Diana no suelta la guacamaya, no me da ni una mordidita. Perdón, vea, a ver, va. Pero, No. Lo grabó todo. ¿la verdad está? Estoy muy triste. Where did you get this? There. Oh, there. Gracias. A ver, déjale ayuda a mi chinito. Amigos, vamos a ayudar a un chinito a conseguir las rusas. Here. Oh, this one? Yep. It's called rusa, Sauce? but it has like chili. Mhm. It's a little bit spicy. I don't know if you like. Oh, it's okay, I can try it. Thank Okay. you. Can I get this one? Una rusa. Sí, sí, sí. ¿Cuál es Ah, la? 50, 70. Ah, 50. Small one. Oh, I can choose from here. yeah. This one is 50. Ajá. This 30. And Okay. ¿cuánto está? 30, 50 y 70. And 50. But the difference is the colors and the painting. Okay, then can I get this one? Yeah. Gracias. De nada. Trabajo completo. Vean el desastre que hicimos. Creo que es lo más triste que nos ha pasado en todo el viaje, amigos. De verdad me la estaba disfrutando tan delicioso. Pero se cayó solo la mitad, no se cayó tanto. Es que lo teníamos recargado y el peso de la batería le ganó y como estaba en la banquita, pues se fue como de lado. Ya, pero no se tiró tanto, aún nos queda bastante. Ya vamos en descenso, nosotros lo vamos a hacer como los deportistas fuertes que somos y vamos a bajar caminando, así como subimos, pero también está la otra opción, la verdad, si no quieren subir caminando porque sí está pesado y sí está cansado, hay otro como, no sé cómo se llame la verdad, es como un trenecito, está así, trenecito de subida, y esto te sube y ya llegas aquí, entonces ahorita vamos a la Alhóndiga de Granaditas. Antes de llegar a la Alhóndiga vamos a hacer una parada en el Mercado Hidalgo. El Mercado Hidalgo es un mercado muy grande donde pueden encontrar muchas artesanías mexicanas, dulces típicos mexicanos. Amigos, ya llegamos al Mercado Hidalgo, parece que hay mucha gente, muchos turistas principalmente.
Este mercado es tan grande que tiene 2 pisos, como lo pueden ver, está gigantesco y hay muchas cosas típicas de México. Ahorita estamos comprando dulces típicos mexicanos, aunque nosotros somos de aquí, no sabíamos que existía. Por ejemplo, están ates enchilados, están súper ricos. Hay algo que se llama borrachito, no sé bien qué sea, pero adentro tienen relleno cremosito de coñac, de tequila, de rompope, de champán, entonces están bastante buenos. Eso es momia, es la charamusca, es el dulce tradicional de aquí, es lo que nosotros elaboramos. A la charamusca. Están hechas de piloncillo con azúcar, es el dulce tradicional. También manejamos lo que es la trompada. Estas van rellenas de coco con cacahuate. Atrás de nosotros tenemos a la Alhóndiga de Granaditas. Este lugar fue construido a finales del siglo XVIII y en un inicio se usaba como una bodega, lo que es una alhóndiga. Pero fue uno de los principales escenarios de la independencia de México, ya que durante el ataque del ejército de insurgentes, muchas familias y las tropas realistas, que eran los contrincantes de los insurgentes, o sea, los mexicanos, se escondieron acá adentro, estaban todos guardados ahí, y aquí es a donde entra el Pípila. Él hizo lo que en un momento les contamos para poder tener acceso a la alhóndiga. Fue un poquito cruel porque una vez que él entró, incendió adentro en la alhóndiga y hubo una masacre de muchas personas de los que estaban adentro, pero fue justo este momento el que le dio inicio a la independencia de México. Tiempo después, cuando mataron a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, sus cabezas fueron cortadas y colgadas en jaulas en cada uno de los puntos de la alhóndiga. Estuvieron por meses para que la gente viera lo que les iba a pasar y para que tuvieran miedo y no se juntaran al ejército insurgente. Y estuvieron ahí meses para que todos vieran lo que te podía pasar si te unías a esas tropas. Amigos, el sol está bastante intenso. Lo que vamos a hacer ahorita es ir a descansar y ya por la noche vamos a ir a una de las tradicionales callejoneadas de Guanajuato. Estoy muy emocionada. A Diana le encantan, yo la verdad nunca he ido a ninguna, pero no les vamos a hacer ningún spoiler y al ratito lo van a poder ver. Como les comentamos, amigos, ahorita ya vamos a la callejoneada. Diana les va a platicar qué es una callejoneada. No soy una experta en eso de las callejoneadas, pero por lo que yo sé, nos llevan caminando para recorrer los callejones y las calles de Guanajuato, mientras ellos van tocando como música tradicional española y algunas mexicanas. Está muy padre. Hace años, de verdad, años que no voy a una, solo fui una hace mucho tiempo. ¿Estás listo para callejonear? Ya estamos aquí listos para que inicie la callejoneada. Cuando pagas tu boleto y empieza la callejoneada, te dan unos tarritos como estos y le echan jugo de naranja. Te dicen que es tequila, ¿no? Pero le echan jugo de naranja. Amigos, como pudieron ver, esta fue la callejoneada. Estuvo muy divertida, creo que la gente viene con demasiado entusiasmo, viene muy feliz, la música, las actividades que te ponen a hacer, creo que todo es engloba algo increíble. Si vienen a Guanajuato no pueden dejar de ir a una callejoneada, es parte de la experiencia y aparte conocen callejones súper bonitos. Pues bueno, esperemos que les haya gustado mucho este video, la verdad a nosotros nos encanta Guanajuato, es uno de los estados, una de las ciudades más bonitas que hemos conocido. Como dice Aaron, nos encanta, este lugar está lleno de historia, de edificios que conservan la tradición, sus callejones tienen una magia tan especial, es un punto muy importante para la historia de México. Si ustedes ya han venido, déjenos su experiencia en los comentarios, también pueden dejarnos sus recomendaciones para que cuando regresemos vayamos a visitarlas. Recuerden darle like al video, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.